En medio del Mediterráneo, bañada por aguas turquesas y resguardada por montañas rocosas, yace la isla de Córcega. Esta tierra, cuyos contornos evocan un paisaje tanto feroz como paradisíaco, ha sido cuna de guerreros y poetas, rebeldes y visionarios. Fue en este terruño donde se sembró la semilla de un destino que cambiaría el rumbo de la historia. El nacimiento de Napoleón Bonaparte. Para comprender la esencia de Napoleón, es vital sumergirse en la identidad corsa. Los corsos, con su espíritu indómito, habían luchado durante siglos por su independencia, primero contra los genoveses y más tarde contra el dominio francés. Córcega no era solo una isla, era un reducto de libertad y resistencia. La historia sitúa a Córcega en una encrucijada en 1768. Pese a los esfuerzos de sus habitantes por mantenerse autónomos, la isla es cedida por Génova a Francia. Con ello, Córcega se convierte en una joya más en la corona francesa, pero una joya que no brillaría pacíficamente bajo el sol del dominio galo. La resistencia corsa, encabezada por líderes como Pasquale Paoli, lucharía por liberar su tierra natal del yugo francés. Es en este ambiente, un año después de la anexión, en 1769, cuando nace Napoleón. Aunque hoy es imposible imaginarlo desconectado de su legado francés, lo cierto es que el futuro emperador nació en una tierra que, en ese momento, desconfiaba y resistía a Francia. Y si bien la familia Bonaparte se acomodaría eventualmente al régimen francés, nunca abandonaría completamente su esencia corsa. Y un detalle curioso que pocos saben: antes de que la familia adoptara el apellido Bonaparte, con el que Napoleón se haría famoso, era conocida como Buonaparte. Un pequeño cambio en la escritura, pero uno que marcaría una distinción entre sus raíces corsas y la figura francesa que se alzaría sobre Europa. La isla, con sus vientos cambiantes y su gente apasionada, influyó en la formación del joven Napoleón. Los ideales de libertad, la resistencia ante la adversidad y la pasión por la tierra que se lleva en la sangre fueron valores que él portaría en cada batalla, en cada decisión política. Y así, mientras Córcega continuaba siendo un hervidero de revueltas y pasiones, en el seno de la familia Buonaparte se gestaba el destino de un niño que con el tiempo sería más poderoso que cualquier imperio. La semilla de un imperio había sido plantada. La Academia Militar. El viento soplaba con fuerza a través de las calles de Briand-le-Château, llevando consigo el eco de voces juveniles y el tintineo de espadas. En medio de este bullicio, un joven de 15 años se destacaba no solo por su mirada fija y decidida, sino también por un acento que denotaba su origen corso. Ese joven era Napoleón Bonaparte, quien acababa de ingresar a la prestigiosa Academia Militar de Briand. Desde sus primeros días en la academia, Napoleón demostró una insaciable sed de conocimiento y una pasión ardiente por la estrategia militar. No era el típico estudiante que se contentaba con lo que los libros ofrecían. Él iba más allá, cuestionando y desafiando conceptos establecidos, buscando siempre formas innovadoras de abordar los desafíos del campo de batalla. Pero su paso por la academia no estuvo exento de obstáculos. Sus compañeros, muchos de ellos de familias aristocráticas y con un sentido arraigado de pertenencia, no veían con buenos ojos a este joven corso. A menudo se burlaban de él.
imitando su acento y llamándolo el extranjero. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Napoleón utilizó estas burlas como combustible para su ambición. Cada risa, cada comentario despectivo, solo afianzaba su determinación de demostrar su valía. Un detalle que resalta en esta etapa de su vida es su habilidad para transformar las adversidades en oportunidades. En lugar de permitir que las burlas lo distrajeran, las usó para fortalecer su carácter y afinar su mente. Así, mientras otros se perdían en frivolidades, Napoleón se sumergía en mapas y tratados militares, visualizando futuros campos de batalla y maquinando tácticas brillantes. No todo era estudio y enfrentamientos verbales, por supuesto. En medio de los rigores académicos, Napoleón encontró tiempo para forjar algunas amistades. Esos compañeros que vieron más allá de su acento y reconocieron su genio, se convertirían en aliados valiosos en su ascenso al poder. La academia fue el crisol donde el joven corso se transformó. Fue allí donde Napoleón dejó atrás a Bonaparte, el muchacho de Córcega, y comenzó a forjar al líder, al estratega, al ícono que cambiaría el curso de la historia. Y así, entre lecciones y desafíos, entre risas burlonas y reconocimientos, Napoleón Bonaparte salió de la Academia Militar, no solo como un cadete capacitado, sino como una mente brillante lista para dejar su marca en el mundo. Revolución Francesa y el joven artillero. El último cuarto del siglo XVIII en Francia estuvo marcado por vientos turbulentos de cambio. Las calles de París se convirtieron en escenarios de protestas y revueltas, mientras que la nobleza y el clero veían amenazados sus privilegios centenarios. La Revolución Francesa había comenzado, y con ella, un remolino de ideas, pasiones y conflictos que transformaría la nación y el mundo. En este turbulento panorama, un joven oficial de artillería comenzaba a hacerse notar. Napoleón Bonaparte, con apenas 24 años, no era ajeno a la efervescencia política y social que inundaba Francia. Aunque su origen corso podría haberlo llevado a mantenerse al margen, Napoleón eligió sumergirse en el torrente revolucionario, no como un simple espectador, sino como un protagonista. La oportunidad de brillar llegó en 1793, en la ciudad portuaria de Toulon. Los realistas, apoyados por las potencias británicas, habían tomado la ciudad, y la República Francesa necesitaba recuperarla. Aunque había generales más experimentados y conocidos, fue Napoleón quien propuso un plan audaz: atacar y tomar la artillería enemiga en lugar de enfrentar directamente a las fuerzas británicas. Con astucia y precisión, el joven artillero dirigió a sus tropas, haciendo uso magistral de la artillería, y logró recuperar Toulon para la República. Su victoria no solo fue un triunfo militar, sino que también fue un mensaje claro para sus detractores. Napoleón Bonaparte había llegado para quedarse. A partir de ese momento, su nombre comenzó a resonar en los círculos militares y políticos. Los rumores sobre su genio táctico se esparcieron como regueros de pólvora, y muchos comenzaron a verlo no solo como un simple oficial, sino como la encarnación de los ideales revolucionarios. Curiosamente, mientras su fama crecía, Napoleón seguía enfrentando retos personales. Su acento corso, que había sido motivo de burla en la academia, seguía siendo un recordatorio de sus raíces, pero en lugar de ocultarlo, Napoleón lo llevaba con orgullo, como un estandarte de su singularidad y determinación. El joven artillero de Toulon, con su mirada penetrante y su innata habilidad para la estrategia, estaba comenzando a forjar una leyenda. Una leyenda que con el tiempo eclipsaría las hazañas de muchos monarcas y generales. La Revolución Francesa, con su caos y su promesa de un nuevo orden, había proporcionado el escenario perfecto para que emergiera una estrella.
y Napoleón estaba decidido a brillar con luz propia. Y así, mientras Francia continuaba su tumultuosa transformación, el horizonte se iluminaba con el ascenso de un líder destinado a cambiar el destino de Europa y del mundo. Italia, el comienzo de una leyenda. Italia, con sus verdes campos, sus antiguas ciudades y su rica historia, sería el escenario de uno de los capítulos más brillantes en la carrera militar de Napoleón. Mientras Francia consolidaba su revolución, miraba hacia sus fronteras, y en 1796 Napoleón fue asignado al mando del ejército francés en Italia. Desde el inicio de la campaña, Napoleón demostró su genialidad táctica. Con un ejército considerado inferior en número y experiencia, enfrentó y venció a las fuerzas de Austria y del Sacro Imperio Romano Germánico. Cada batalla, cada maniobra, era una muestra del ingenio y audacia del joven general. Uno de los rasgos distintivos de su estrategia fue el uso revolucionario de la artillería. En lugar de simplemente utilizarla en posiciones fijas, Napoleón movilizó sus cañones, permitiendo ataques rápidos y devastadores que descolocaban al enemigo. Esta innovadora táctica rompió con los convencionalismos militares de la época y llevó a Napoleón a victoria tras victoria. Mientras el nombre de Napoleón resonaba con admiración y temor en las cortes europeas, había algo que humanizaba al formidable estratega: su profundo amor por Josefina. Aunque las batallas lo consumían y el destino de naciones pendía de sus decisiones, Napoleón encontraba tiempo para escribir cartas ardientes a su amada, quien esperaba en París. Estas cartas, cargadas de pasión y añoranza, revelaban un lado vulnerable y profundamente humano del general. Aunque rodeado de alegres compañías, me siento aislado porque no estás aquí. No hay felicidad sin ti, y contigo todo es hermoso. Escribía desde el frente, mostrando que detrás de la armadura del guerrero latía el corazón de un enamorado. Italia no solo consolidó la reputación militar de Napoleón, sino que también lo posicionó como una figura política y diplomática. Tras sus victorias, orquestó tratados que expandieron el territorio y la influencia francesa y proyectaron a Napoleón como un líder con visión y destreza. La campaña italiana fue más que una serie de triunfos militares, fue el comienzo de una leyenda. Europa comenzaba a vislumbrar al hombre que en los años venideros redefiniría las fronteras y destinos de sus naciones. Y mientras Italia se sumía en el asombro y el respeto, Napoleón, con su mirada fija en el horizonte, ya trazaba el siguiente capítulo de su impresionante saga. El golpe de Estado. Tras sus victorias en Italia, Napoleón regresó a París, donde el fulgor de sus hazañas militares se encontró con el brillo y la sombra del intrincado mundo político. La Revolución Francesa había transformado la nación, pero con el cambio vinieron el caos, la inestabilidad y una constante lucha por el poder entre diferentes facciones. Las calles de París, que una vez habían resonado con los gritos de libertad, igualdad y fraternidad, ahora susurraban conspiraciones y traiciones. Y en ese escenario, el astuto y ambicioso Napoleón vio una oportunidad. En noviembre de 1799, en un audaz golpe de Estado, Napoleón y sus aliados pusieron fin al gobierno del Directorio. Este acto, conocido como el Golpe de Brumario, no solo cambió la estructura política de Francia, sino que también catapultó a Napoleón a la cima del poder. Se convirtió en el primer cónsul de la República, una posición que le otorgaba un control casi absoluto sobre el destino de la nación. Curiosamente, aunque el golpe fue un acto audaz y arriesgado, Napoleón lo justificó afirmando que era necesario para salvar a la revolución y a Francia de sus enemigos internos.
Su capacidad para maniobrar, no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito político, quedó patente en esta hábil consolidación de poder. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos el ascenso de Napoleón. Las facciones políticas desplazadas, los realistas que anhelaban el retorno de la monarquía y aquellos que sospechaban de sus ambiciones, conspiraban en las sombras. En este laberinto de traiciones y lealtades cambiantes, Napoleón demostró ser un maestro en el arte de la política, utilizando tanto la zanahoria como el garrote para mantener a raya a sus adversarios. El golpe de Brumario no solo elevó a Napoleón al poder, también señaló un cambio en la naturaleza de la Revolución Francesa. Lo que había comenzado como un levantamiento popular contra la opresión y la desigualdad se estaba transformando en un imperio bajo el mando de un solo hombre. La traición y la política, dos fuerzas que a menudo se entrelazan, habían forjado el camino para el ascenso del águila. Y Napoleón, con su visión y determinación, estaba dispuesto a volar más alto que nunca. El Código Napoleónico. El ascenso de Napoleón al poder no solo se manifestó en conquistas militares y juegos políticos. Su visión abarcaba la totalidad de la sociedad francesa y estaba decidido a transformarla, a modernizarla y a dotarla de estructuras sólidas que perdurasen en el tiempo. Así, en medio de la tormenta revolucionaria, Napoleón emprendió una serie de reformas que dejarían una huella indeleble en Francia y posteriormente en gran parte del mundo. El Código Civil de los franceses, conocido con el tiempo como Código Napoleónico, es quizá la joya más brillante de este esfuerzo reformista. Promulgado en 1804, este conjunto de leyes buscaba simplificar, unificar y modernizar el derecho civil francés. Antes de su instauración, Francia estaba gobernada por una amalgama de leyes locales, tradiciones y sistemas contradictorios. El Código Napoleónico puso fin a este caos, estableciendo un marco legal coherente y accesible, con preceptos que enfatizaban la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la secularización del Estado. El código no solo reflejó los ideales de la Revolución, sino que también introdujo prácticas modernas y progresistas. Uno de los detalles más curiosos y sin duda revolucionarios para la época fue la prohibición del duelo como medio para resolver disputas. Hasta entonces, el duelo, un enfrentamiento armado entre dos personas bajo ciertas reglas, era una forma aceptada de dirimir agravios personales. Al prohibirlo, Napoleón buscaba civilizar las disputas y dejar claro que la ley estaba por encima de las rencillas personales. Pero el impacto del Código Napoleónico no se limitó a las fronteras de Francia. A medida que el Imperio francés expandía su influencia, el código se convirtió en la base legal de muchos territorios y naciones, y sus preceptos inspiraron reformas en todo el mundo. Por supuesto, como toda obra humana, no estuvo exento de críticas. Algunos lo vieron como demasiado autoritario, mientras que otros consideraban que no iba lo suficientemente lejos en materia de derechos civiles. Sin embargo, su legado es innegable. Más de 2 siglos después, su influencia sigue viva y sigue siendo un testimonio del deseo de Napoleón de dejar una marca duradera no solo en el campo de batalla, sino también en el tejido mismo de la sociedad. Coronación. Un emperador nace. El año 1804 fue testigo de uno de los momentos más simbólicos y audaces de la historia francesa. En la majestuosa Catedral de Notre-Dame de París, bajo las bóvedas que habían visto pasar a reyes y reinas, un nuevo tipo de monarca estaba a punto de ser coronado. Pero este no sería una coronación común. Sería una manifestación de la voluntad indomable de un hombre para controlar su propio destino. El aire estaba cargado de expectación.
Nobles, dignatarios y diplomáticos extranjeros se habían congregado para presenciar la ascensión de Napoleón Bonaparte al trono imperial de Francia. Sin embargo, lo que haría que este evento fuese verdaderamente icónico fue una decisión sin precedentes. El Papa Pío VII, líder de la Iglesia Católica, había viajado desde Roma para bendecir la coronación. Históricamente, era el Papa quien colocaba la corona en la cabeza del monarca, un gesto que simbolizaba la aprobación y bendición de la Iglesia. Pero Napoleón, siempre deseoso de demostrar su autonomía y poder, tenía otros planes. En un acto de audacia que dejó a los asistentes sin aliento, Napoleón tomó la corona de manos del Papa y se la colocó sobre su propia cabeza. Con este gesto, mandó un mensaje claro al mundo. Él no debía su posición a ningún poder terrenal o divino, sino a su propio genio y determinación. La autocoronación de Napoleón se convirtió en una de las imágenes más icónicas de su era. Era una manifestación palpable de su filosofía de que el hombre podía y debía ser el arquitecto de su propio destino. Por supuesto, este acto no estuvo exento de controversia. Para algunos, fue una afrenta a la tradición y a la Iglesia. Para otros, fue un testimonio de su innovación y visión. Pero más allá de las opiniones, lo que quedó claro fue que Napoleón no era un líder común. Estaba dispuesto a desafiar las normas y las expectativas para consolidar su legado y su imperio. La relación con el Papa Pío VII, aunque tensa en ese momento, no se rompería del todo. Ambos líderes, cada uno a su manera, entendían la importancia de la alianza entre la Iglesia y el Estado. Pero ese día, en la Catedral de Notre Dame, Napoleón demostró que estaba dispuesto a desafiar incluso a las instituciones más sagradas para reafirmar su posición y su visión. Conquistando Europa. Con la corona firmemente asentada en su cabeza, Napoleón no se contentó con dominar solo Francia. Mirando más allá de sus fronteras, soñaba con un continente unificado bajo su estandarte. Europa estaba a punto de ser testigo de una serie de campañas militares que la transformarían para siempre. El poderío militar francés, bajo la guía estratégica de Napoleón, se convirtió en una fuerza imparable. Cada batalla, cada campaña, era un testimonio de su genio táctico y su habilidad para adaptarse a diferentes terrenos y adversarios. Desde las llanuras de Austerlitz hasta la niebla de Jena, las fuerzas de Napoleón marcharon victoriosas, expandiendo el imperio francés y llevando consigo los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. Más allá de la mera conquista, lo que destacaba a Napoleón era su capacidad para asimilar e integrar. En lugar de imponer simplemente el modo de vida francés, tenía una curiosa habilidad para adoptar las costumbres y prácticas de los lugares que conquistaba. En España, fue conocido por disfrutar de su música y baile. En Egipto, adoptó parte de su vestimenta al estilo local. Esta adaptabilidad no solo era un signo de su mente abierta, sino también una estrategia astuta para ganarse el corazón de los pueblos conquistados. Sin embargo, más que cualquier costumbre o táctica, lo que realmente distinguió a las campañas napoleónicas fue la introducción de la artillería móvil y la estructura de los cuerpos del ejército. Estas innovaciones permitieron a las fuerzas francesas moverse con una velocidad y flexibilidad sin precedentes, superando a menudo a enemigos más grandes y mejor posicionados. Aunque las victorias de Napoleón se contaban por decenas y su influencia se extendía por el continente, no todos veían con buenos ojos su expansión. Coaliciones de naciones se levantaron una y otra vez para tratar de frenar al coloso francés, pero al menos por un tiempo parecía que nada ni nadie podía detener el avance del águila napoleónica. La conquista de Europa por Napoleón no fue solo una serie de triunfos militares, fue la difusión de una visión, una idea de una Europa unida, progresista y libre de las cadenas del antiguo régimen.
El bloqueo continental. Si el campo de batalla mostraba la fuerza militar de Napoleón, el bloqueo continental revelaría su astucia estratégica en la guerra económica. No contento con enfrentar a Gran Bretaña en el mar y en tierra, decidió lanzar un audaz ataque contra su principal fuente de poder, su economía. Gran Bretaña, una isla-nación con vastos imperios coloniales, dependía en gran medida del comercio marítimo. Napoleón, reconociendo esta vulnerabilidad, emitió el Decreto de Berlín en 1806, prohibiendo a los países europeos bajo su control o influencia comerciar con Gran Bretaña. Su intención era simple: asfixiar económicamente a su persistente enemigo, aislando a la isla y dejándola sin recursos. A primera vista, la táctica parecía infalible. Con gran parte de Europa bajo el dominio napoleónico, Gran Bretaña se encontraba aislada. Sin embargo, las repercusiones del bloqueo se sentirían en todo el continente. El comercio, un elemento vital para la prosperidad europea, se vio gravemente afectado. Las mercancías se acumulaban en los puertos, las industrias se detenían y la inquietud crecía en las calles. Pero no todos los países aceptaron sumisamente el bloqueo. Rusia, bajo el reinado del zar Alejandro I, mostró resistencia. El imperio ruso dependía del comercio de granos con Gran Bretaña. Pronto las tensiones entre Napoleón y Alejandro comenzaron a aumentar. Este desacuerdo no solo sienta las bases para conflictos posteriores, sino que también revela las fisuras en el dominio napoleónico sobre Europa. Portugal, en el extremo occidental de Europa, también desobedeció el bloqueo, lo que llevó a una invasión francesa y, en última instancia, a la penosa Guerra Peninsular. Esta guerra sería uno de los puntos de inflexión en la carrera de Napoleón, ya que la resistencia española y portuguesa, apoyada por Gran Bretaña, demostró que el imperio napoleónico no era invencible. A pesar de sus intenciones, el bloqueo continental terminó siendo un arma de doble filo para Napoleón. Si bien causó estragos en la economía británica, también desestabilizó el continente europeo y alienó a antiguos aliados. El intrincado tejido de lealtades, intereses y resistencias que surgió del bloqueo sería una señal de los desafíos futuros que Napoleón enfrentaría en su intento por dominar Europa. El bloqueo no solo fue una lucha de economías, sino también una batalla de voluntades. Y aunque Gran Bretaña sufriría, su espíritu indomable y su astucia diplomática la prepararían para los enfrentamientos venideros. El error ruso. Con el mapa de Europa tatuado en su corazón y su mirada siempre puesta en la expansión, Napoleón dirigió su ambición hacia el este, Rusia. Esta extensa tierra, rica en recursos y con un zar que desafiaba abiertamente su autoridad, se convirtió en el próximo objetivo del águila francesa. En 1812, con un ejército de más de 600.000 soldados, la Grande Armée, Napoleón cruzó el río Nemán hacia el territorio ruso. Los primeros enfrentamientos mostraron el poderío francés, logrando victorias en Smolensk y Borodino. Cada triunfo aumentaba la confianza de Napoleón, y Moscú, el corazón de Rusia, se convirtió en el premio que debía ser conquistado. Sin embargo, al llegar a la ciudad, en lugar de encontrar una metrópoli vibrante, encontró un desierto vacío. Los rusos, en una táctica devastadora, habían abandonado y prendido fuego a su propia capital, negando así a Napoleón el preciado botín de guerra y una base estable desde la cual gobernar. Las altas llamas de Moscú no solo iluminaban la noche, sino que también presagiaban el oscuro destino que esperaba al ejército francés. El regreso a casa, que debía ser una marcha victoriosa, se transformó en una retirada agónica. El invierno ruso, con sus temperaturas heladas y sus tormentas despiadadas, demostró ser un adversario más formidable que cualquier ejército.
Curiosamente, este invierno no fue el más frío registrado en Rusia, pero para los soldados mal preparados y exhaustos, cada ventisca y cada grado bajo cero se sentía como una sentencia de muerte. El paisaje blanco se convirtió en un cementerio improvisado para miles. Las historias cuentan de soldados que, desesperados por el frío, se abrazaban en grupos buscando algo de calor, solo para ser encontrados congelados al amanecer. Los caballos, vitales para la logística del ejército, perecían por centenas y los recursos escaseaban. Rusia, con su estrategia de tierra arrasada y su confianza en el poder del crudo invierno, había logrado lo que parecía imposible: hacer retroceder al invencible ejército de Napoleón. De los más de 600.000 soldados que iniciaron la campaña, solo unas pocas decenas de miles regresaron a casa. El error ruso, como se le conoció, no solo fue una catástrofe militar para Napoleón, sino también un punto de inflexión en su dominio sobre Europa. Las naciones ocupadas y las potencias rivales vieron en esta derrota una oportunidad, una chispa de esperanza que podría encender la resistencia contra el imperio napoleónico. Mientras la nieve cubría los restos del Grande Armée, el aura de invencibilidad de Napoleón se desvanecía y el continente se preparaba para los tumultuosos años que seguirían. El declive. Tras el desastroso revés en Rusia, el imperio de Napoleón comenzó a mostrar grietas. Aquel aura de invencibilidad que solía rodear al emperador comenzó a desvanecerse, y las naciones europeas, al olfatear la vulnerabilidad, se movilizaron. Las derrotas en el campo de batalla no eran el único problema de Napoleón. En la penumbra de su corte, las traiciones y conspiraciones se multiplicaban. Los aliados de antaño, viendo el posible fin del imperio, comenzaron a reconsiderar sus lealtades. Los murmullos en los salones parisinos hablaban de un continente cansado del dominio francés y el viento soplaba con aires de revuelta. El año 1813 se presentó como un desafío formidable. Las fuerzas combinadas de Austria, Prusia, Rusia y Suecia convergieron en un objetivo común: detener a Napoleón. El teatro de operaciones fue Alemania, y el enfrentamiento culminante tuvo lugar en Leipzig. Esta contienda, conocida como la Batalla de las Naciones, fue una de las más grandes del siglo XIX. El polvo del combate llenaba el aire mientras las naciones de Europa se enfrentaban en una danza mortal. Napoleón, aunque superado en número, demostró una vez más su genio táctico, haciendo frente a sus adversarios con una feroz determinación. Sin embargo, la superioridad numérica de la coalición resultó ser abrumadora. Después de días intensos de lucha, el ejército francés se vio forzado a retirarse, dejando a Leipzig en manos enemigas. Una curiosidad de este enfrentamiento es que, debido a la variedad de naciones involucradas, se dice que se podían escuchar órdenes en más de 6 idiomas diferentes en el campo de batalla. La batalla de Leipzig fue más que una simple derrota militar para Napoleón. Fue un símbolo del declive de su imperio. Los países subyugados comenzaron a rebelarse, y lo que alguna vez fue un continente dominado por el tricolor francés, ahora mostraba un mosaico de banderas desafiando al águila. El retorno a París fue sombrío. Las calles que alguna vez vitorearon al conquistador ahora murmuraban con inquietud y desconfianza. El águila, que ascendió con rapidez y poder, parecía ahora volar hacia un ocaso incierto. El declive de Napoleón había comenzado, pero como todo gran líder, no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Sin embargo, las sombras del pasado y los errores cometidos amenazaban con envolverlo en una red de la que sería difícil escapar. El exilio en Elba. Las campanas de París sonaron con melancolía el día que Napoleón abdicó. El emperador,
que una vez dominó Europa, fue forzado a renunciar al trono y exiliarse en la pequeña isla de Elba, en el Mediterráneo. Para muchos, este parecía ser el humillante final de una era dorada. La isla, aunque pintoresca con sus paisajes idílicos y playas doradas, no podía ser más diferente del bullicioso París o de las vastas planicies donde se libraron grandes batallas. Sin embargo, la naturaleza indomable de Napoleón no permitió que se sumiera en la desesperación. En lugar de eso, se convirtió por un breve periodo en el emperador de esta pequeña isla. A pesar de su situación, se le permitió conservar un pequeño ejército compuesto por alrededor de 600 hombres leales. Este detalle, aunque parezca curioso, revela el temor y el respeto que todavía inspiraba. Incluso en el exilio, a Napoleón no se le podía subestimar. La vida en Elba fue un contraste para el ex emperador. Aunque sus días de grandes conquistas habían quedado atrás, se mantuvo ocupado. No era raro verlo supervisando proyectos en la isla, ya sea construyendo carreteras o mejorando las defensas. Incluso se embarcó en el desarrollo agrícola, cultivando olivos y viñedos, demostrando una vez más su habilidad para adaptarse y reinventarse. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse ocupado, la isla no podía contener sus ambiciones y sueños. A menudo se le veía mirando hacia el horizonte, quizás recordando su imperio o ideando estrategias para un posible retorno. Su pequeño ejército se convirtió en su sombra, y aunque parecían más una guardia ceremonial que una fuerza de combate, eran un recordatorio constante de su anterior grandeza. Las noches en Elba eran silenciosas, salvo por el sonido de las olas rompiendo en la costa. En la quietud, Napoleón reflexionaba. Aunque el mundo pensaba que había sido vencido y olvidado, en la mente del exiliado emperador, la llama de la ambición seguía ardiendo con intensidad. Elba, con toda su belleza y tranquilidad, era una jaula dorada. Y aunque muchos creían que el águila había sido finalmente encadenada, pocos sabían que estaba a punto de desplegar sus alas una vez más. Los 100 días. El horizonte, normalmente sereno, se vio alterado por la silueta de un barco que se acercaba a la costa francesa. A bordo, Napoleón, el águila exiliada, volvía a su nido con una audacia que solo él podía ostentar. La noticia se esparció como reguero de pólvora. El emperador había regresado. La Francia que encontró estaba desgarrada. Para muchos, su retorno era la esperanza de un país revitalizado. Para otros, un peligroso paso atrás. Pero lo que no se podía negar era el magnetismo que aún ejercía sobre las masas. A medida que avanzaba desde el sur, soldados, antes enviados para detenerlo, se unieron a sus filas, y los gritos de ¡Viva el emperador! Resonaban por las calles. En este emocionante interludio, Francia osciló entre la esperanza y el temor. Las historias de su exilio en Elba habían circulado, algunas llenas de simpatía, otras de mofa. Pero ahora que estaba de regreso, el país debía decidir: ¿era Napoleón un salvador o un usurpador? El tambor de guerra sonó nuevamente en Europa. Los aliados que habían desterrado a Napoleón no podían permitir su resurgimiento. Francia se encontró nuevamente en el punto de mira, y el emperador en una carrera contra el tiempo para consolidar su poder. En estos efímeros 100 días, Napoleón intentó reformar y reorganizar, sabiendo que la confrontación era inevitable. Y aunque su astucia y habilidad estratégica estaban intactas, enfrentaba una Europa unida en su determinación de derrocarlo. Los 100 días culminaron en una llanura cerca de un pequeño pueblo llamado Waterloo. Aquí, el destino de Napoleón se jugaría una vez más. Waterloo, el final de una era. El aire estaba cargado de tensión.
una brisa pasaba por la llanura de Waterloo, acariciando las banderas y estandartes que ondeaban al viento. Frente a frente, dos fuerzas imponentes se miraban, cada una determinada en su propósito. Napoleón, al frente de su gran armée, analizaba el campo de batalla. Su mirada aguda, educada en la guerra, reconocía la disposición de las tropas aliadas, el terreno y las posibles rutas de ataque. Sin embargo, las lluvias recientes habían embarrado el suelo, lo que dificultaría la carga de la caballería y el avance de la artillería. Aquí residiría un factor clave en la batalla. Decidido, el emperador ordenó un ataque contra el flanco izquierdo de los aliados, esperando desestabilizar su línea. Pero el duque de Wellington, líder de las fuerzas opuestas, era un táctico experimentado y no cedería fácilmente. A medida que la batalla se intensificaba, las decisiones tomadas en esos cruciales momentos definirían el destino de Europa. Uno de los momentos tácticos más comentados fue la demora de Napoleón en lanzar un ataque completo. Esperó que el suelo se secara un poco después de la lluvia matutina, lo que otorgó tiempo valioso a los aliados para reorganizarse y fortificar sus posiciones. El contraataque aliado, respaldado por el fresco ejército prusiano de Blücher, presionó a las fuerzas napoleónicas. A pesar de los esfuerzos heroicos de la vieja guardia francesa, el último bastión de defensa de Napoleón, el empuje fue demasiado. El campo, que una vez retumbó con el avance de las botas francesas, ahora se veía manchado de azul y rojo. Al caer la tarde, la silueta de Napoleón, alguna vez imponente y dominante, se encogía en el horizonte, marcando el final de una era. Waterloo, más que una simple batalla, se convirtió en un símbolo. Representaba el fin del dominio napoleónico y el comienzo de una nueva fase en la historia europea. Pero su legado no se detuvo en los libros de historia. Pronto, la cultura popular absorbió el mito y el misticismo de este fatídico día. Canciones, poemas y novelas se inspiraron en esos eventos. La palabra Waterloo se convirtió en sinónimo de un revés definitivo, una conclusión inevitable tras una serie de desafíos. Incluso hoy, mencionar Waterloo evoca imágenes de una lucha titánica, un final dramático y el recuerdo de un emperador que, en su apogeo, desafió al mundo. En el gran teatro de la historia, Waterloo se destacó como el acto final de una obra épica, dejando a su paso un legado inmortalizado en la memoria colectiva. Santa Elena, prisionero del mundo. El vasto océano se extendía en todas direcciones, un manto azul infinito que parecía consumir cualquier esperanza de escape. En medio de este abismo líquido, una pequeña isla surgía como una mancha solitaria. Santa Elena. Era aquí donde el hombre que una vez gobernó gran parte de Europa ahora viviría sus últimos días. Santa Elena no era Elba. Lejos de la civilización, esta remota isla se convirtió en la prisión final de Napoleón. Si bien no estaba encerrado en celdas y se le permitía cierta libertad, el aislamiento y la inmensidad del océano eran cadenas más fuertes que cualquier metal. El clima húmedo y las constantes lluvias no hacían justicia a la salud ya deteriorada del emperador. Sin embargo, más que el clima, era el peso de la introspección y la reflexión lo que lo consumía. En el silencio de la isla, el eco de sus propias decisiones y errores resonaba con fuerza. Sin las distracciones de un imperio que gobernar o batallas que planear, Napoleón pasaba horas revisando su vida. Las paredes de Longwood House, su residencia en la isla, eran testigo de los altibajos emocionales de un hombre que luchaba con su legado. Era un hombre que había desafiado a reyes y emperadores,
que había cambiado el curso de la historia con su ambición y determinación. Pero en Santa Elena se encontró cara a cara con sus propias vulnerabilidades. Hablaba con quienes estaban dispuestos a escuchar, compartiendo historias de su juventud, de sus triunfos y, más dolorosamente, de sus derrotas. Y ahí, en la soledad, emergió una curiosidad, un jardín. Napoleón se dedicó a la jardinería, quizás buscando en la tierra un consuelo que la política y la guerra ya no podían ofrecerle. Fue una actividad que en cierto modo lo humanizó, alejándolo de la figura mitológica que el mundo había creado. Santa Elena fue el telón de fondo de sus últimos años, pero también fue el espejo que reflejó su verdadera esencia. No como el emperador o el conquistador, sino como un hombre que, a pesar de sus extraordinarios logros, también conocía la fragilidad de la existencia. El águila que una vez voló alto, que desafió tormentas y enfrentó ejércitos, ahora encontraba refugio en una isla alejada del mundo, pero nunca de la historia. El hombre detrás de la leyenda. La historia suele pintar a Napoleón Bonaparte como el estratega infalible, el emperador invencible. Sin embargo, detrás del semblante firme y de los uniformes impecables, yacía un hombre con amores, pasiones y peculiaridades tan humanas como las de cualquier otro. Para empezar, su relación con Josefina es testimonio de la complejidad de su carácter. Aunque comenzó como un matrimonio de conveniencia, pronto se convirtió en un torbellino de emociones. Las cartas que intercambiaban, en medio de campañas y conflictos, destilaban un amor y una pasión ardiente, pero también revelaban celos, inseguridades y conflictos. Josefina, con su gracia y su carácter, fue el contrapunto perfecto para el general. Ella suavizaba sus aristas, le mostraba el valor de la diplomacia y la sutileza. Más allá del romance, las pasiones de Napoleón se extendían a múltiples áreas. Era un lector voraz, con una biblioteca que abarcaba desde estrategias militares hasta novelas románticas. Se dice que le fascinaban las matemáticas y que, incluso en el campo de batalla, encontraba tiempo para resolver problemas matemáticos como distracción. Pero como todo ser humano, también tenía miedos. Y aquí es donde entra uno de los detalles más curiosos de su vida: su miedo a los gatos. Si bien lideraba ejércitos con valentía y enfrentaba situaciones de vida o muerte con aplomo, la simple presencia de un gato podía alterarlo profundamente. Algunos dicen que se remontaba a una experiencia traumática de su infancia, mientras que otros lo ven como un contrapunto irónico en su personalidad dominante. Imaginar al gran emperador evitando a un pequeño felino es una imagen que humaniza y añade capas a su personalidad. Sus creencias también eran un reflejo de su complejidad. Aunque se autoproclamó un hijo de la Revolución Francesa y defendió sus ideales, no dudó en coronarse emperador en un claro gesto de poder absoluto. Era un pragmático, usando la religión y la política como herramientas para consolidar su poder. Pero también se dice que en momentos de introspección reflexionaba sobre su lugar en el universo y su relación con un poder superior. En resumen, Napoleón Bonaparte, más allá de las batallas, las conquistas y las derrotas, era un hombre. Uno que amó, que temió, que rió y lloró. Uno que, a pesar de su estatura física, se alzó como un gigante en la historia. No solo por sus logros, sino también por su humanidad. Legado y mitología. Tras su muerte en la isla de Santa Elena,
Napoleón Bonaparte dejó un vacío que el mundo tardaría en comprender. Su nombre, antaño simbolizando poder y dominio, comenzó a evolucionar pasando por diversas facetas a lo largo del tiempo. Un revolucionario, un tirano, un genio. Estas etiquetas apenas rozan la superficie de su legado. Los relatos sobre su estatura se convirtieron en mito. Muchos lo pintaron como un hombre de baja estatura, dando lugar al famoso complejo de Napoleón, utilizado para describir a aquellos que compensan una percepción de inferioridad con una gran ambición. La realidad, sin embargo, es que Napoleón tenía una estatura promedio para su época. Este malentendido proviene en parte de la diferencia entre las medidas francesas antiguas y las británicas, y en parte del deseo de sus enemigos de minimizarlo en todos los sentidos. Pero más allá de los mitos sobre su estatura, su salud fue objeto de especulación. Desde problemas de estómago hasta la discusión sobre la verdadera causa de su muerte, cada faceta de su salud ha sido analizada, quizás intentando encontrar una debilidad en un hombre que parecía invencible. Lo que es indiscutible es la magnitud de su influencia en líderes y movimientos posteriores. Desde su estilo de liderazgo hasta su habilidad para la diplomacia y la estrategia, Napoleón se convirtió en un modelo a seguir y, en algunos casos, a evitar. Líderes como Lenin y Mussolini estudiaron su ascenso y caída, buscando aprender de sus aciertos y errores. Incluso hoy, las academias militares de todo el mundo analizan sus tácticas y estrategias, buscando el genio detrás de cada movimiento. Su influencia también se ve en el arte, la literatura y el cine, desde pinturas épicas que retratan sus grandes batallas hasta películas que exploran su vida y legado. Napoleón continúa fascinando y cautivando a generaciones. Pero quizás lo más sorprendente es cómo tras 2 siglos su figura sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un héroe o un villano? ¿Un liberador o un opresor? La respuesta probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en esa zona gris que caracteriza a la mayoría de los personajes históricos. Lo que es innegable es que, para bien o para mal, Napoleón Bonaparte cambió el curso de la historia. La restauración y el retorno de los Borbones. Con la caída de Napoleón, Francia se encontró en un mar de incertidumbre. Las potencias europeas, ansiosas por asegurarse de que la nación no volviera a levantarse con tal fuerza, tomaron la decisión de restaurar a los Borbones al trono. La monarquía, que muchos creían ya relegada al pasado, volvía a ocupar el centro del poder francés. Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, fue el elegido para tomar el trono. Bajo su mandato, Francia intentó regresar a una época anterior a la Revolución y el Imperio Napoleónico. Se produjo un esfuerzo concertado para borrar las huellas del águila que una vez dominó Europa. Los símbolos del imperio fueron reemplazados, las reformas de Napoleón desechadas y las instituciones monárquicas restauradas. Sin embargo, no es sencillo borrar la influencia de una figura como Napoleón. Si bien físicamente los símbolos del imperio podían ser eliminados, el espíritu revolucionario y las ideas que promovió resistieron la prueba del tiempo. Las reformas legales, la abolición de las clases feudales y la promoción del mérito sobre el linaje se habían arraigado profundamente en la psique francesa. El intento de revivir la vieja monarquía también encontró resistencia. A pesar de los esfuerzos de Luis XVIII y posteriormente de Carlos X por restaurar el absolutismo, el descontento creció. Las sombras del pasado, de revoluciones y levantamientos, acechaban en cada esquina. Y es que, aunque los símbolos podían cambiarse y las leyes reescritas, las ideas, una vez liberadas, resultaban difíciles de contener. Curiosamente, a pesar de los esfuerzos para demonizar a Napoleón y reducir su legado, la figura del emperador continuó resplandeciendo en la cultura popular.
Las historias de sus hazañas, su genio táctico y su carisma innegable se convirtieron en leyendas. Incluso aquellos que intentaban desacreditarlo terminaron a menudo añadiendo al mito. Con el tiempo, la restauración borbónica llegó a su fin, y Francia continuó su turbulenta evolución política y social. Pero una cosa quedó clara: el legado de Napoleón era inquebrantable. A pesar de los cambios en la monarquía, las repúblicas y los imperios, la influencia del águila permaneció inmutable y eterna. El águila en la cultura. Desde su caída hasta el día de hoy, el legado de Napoleón sigue reverberando en los rincones más insospechados de nuestra cultura. Pocas figuras en la historia han capturado la imaginación colectiva con tanta intensidad. De pinturas majestuosas a novelas, y desde las pantallas de cine hasta las representaciones teatrales, el águila ha encontrado innumerables formas de extender sus alas nuevamente. El cine, con su capacidad para revivir épocas pasadas, ha sido testigo de múltiples adaptaciones sobre la vida del emperador. Películas épicas han narrado sus hazañas bélicas, mientras que dramas más íntimos han explorado sus complejas relaciones personales. Curiosamente, a través de las lentes de distintos directores, hemos visto a Napoleón como héroe y villano, genio y loco, líder y tirano. La diversidad de retratos muestra la fascinación y el enigma que envuelven su figura. En literatura, desde novelas históricas hasta análisis biográficos, la figura de Napoleón ha sido disecada y novelada. Autores como Tolstoy, en Guerra y Paz, pintan un retrato complejo del líder, mientras que otros escritores se han centrado en episodios específicos de su vida, explorando las facetas menos conocidas del emperador. El arte tampoco ha sido ajeno a su influencia. Las pinturas que lo retratan, como Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David, han llegado a simbolizar no solo al hombre, sino a una era entera. Su presencia imponente en lienzos, esculturas y murales muestra que, más allá de las palabras y las acciones, el águila ha dejado una huella indeleble en el patrimonio visual de la humanidad. Pero, ¿qué representa realmente Napoleón en nuestra cultura contemporánea? Más allá de los detalles históricos y las anécdotas, el emperador francés se ha convertido en un símbolo eterno de la ambición y el poder. Su ascenso meteórico desde Córcega hasta el dominio de Europa es una historia que resuena con cualquiera que haya soñado con alcanzar las estrellas. A la vez, su caída trágica es un recordatorio sombrío de la naturaleza efímera del poder y la gloria. Al finalizar nuestra travesía por la vida de este coloso histórico, podemos afirmar que el águila, aunque ya no surca los cielos de Europa, sigue viva en cada rincón de nuestra cultura. Su legado, lejos de desvanecerse, se ha fortalecido con el tiempo, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración, admiración y reflexión.